Empezaremos entonces. Muy buenas noches todos, todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta oportunidad que tenemos de compartir el libro de El cielo y el infierno. Y vamos a ver lo que son los demonios en la era moderna, o sea, la intervención que se tiene tal vez de las manifestaciones espirituales en la época moderna, ¿no? Y siempre vamos a dar inicio dando gracias a Dios Padre y Madre por permitirnos nuevamente encontrarnos, darnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo, de poder seguir incrementando nuestro conocimiento, de seguir incrementando el alimento espiritual, siempre agradeciendo todo lo que podemos aprender acerca de los espíritus y lo que es nuestra vida. Gracias siempre también por la apertura de corazón y de mente que nos permite tener, y que siempre todo se haga bajo la gracia divina, el conocimiento, la información que tengamos y que tengamos que recibir. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es, hecho está. Que así sea. Y bueno, en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a analizar a profundidad el punto de vista espírita sobre lo que son las manifestaciones en la época moderna, ¿no? En nuestras eras modernas. Vamos a ver que hay un punto en común bastante fuerte, podríamos decir, que viene de manera cultural, incluso podemos decir históricamente, donde se pensaba de que las manifestaciones espirituales eran productos de demonios, sí o sí tenían que estar relacionados a demonios, ¿no? Entonces vamos a ir analizando todos estos aspectos a lo largo de la presentación. Oh, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son más o menos los fenómenos espirituales a través de la historia? ¿Qué ha surgido? ¿Qué ha sucedido a través de la historia? Observemos cómo los fenómenos espirituales actuales nos han hecho redescubrir muchos hechos similares del pasado. En todos los tiempos siempre ha habido manifestaciones espirituales que han llamado la atención, pero al ver su semejanza con lo que vivimos hoy, comprendemos que comparten una misma causa profunda. Tenemos que reconocer también que ante lo desconocido, nuestra tendencia humana fue atribuirlos casi siempre a fuerzas sobrenaturales. Cualquier cosa que ocurría en el pasado, por ejemplo, un rayo, la lluvia, el movimiento del sol, siempre se pensaba de que todo se atribuía a hechos sobrenaturales, cosas más allá de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Y a lo largo del tiempo, la superstición exageró estos eventos, añadiendo creencias fantasiosas. Así nacieron leyendas que mezclaban la verdad con mucho error, distorsionando su esencia original. Durante siglos, la doctrina sobre demonios, o sea, todo lo que nos han enseñado sobre demonios, ha exagerado tanto su poder que casi nos hizo olvidar la presencia de Dios. Hasta los avances más beneficiosos para la humanidad fueron atribuidos a demonios o a Satanás. Hoy los fenómenos espíritas más frecuentes y mejor estudiados con herramientas científicas confirman la intervención de inteligencias ocultas, pero dentro de leyes naturales. La gran pregunta sería entonces, ¿quiénes son estas inteligencias? Gracias a observaciones rigurosas, ahora sabemos que son almas de quienes vivieron en la Tierra. Los llamados espíritus buenos y malos no son especies diferentes, sino grados diversos de evolución moral e intelectual. Así como en la Tierra coexisten o coexistimos personas primitivas y civilizadas,
En el mundo espiritual hay espíritus en distintos niveles de progreso. Todos pertenecemos a la gran familia humana, solo que en distintos grados de evolución. Y compartimos el mismo espacio, solo que no podemos verlos, ¿no? Entonces, ha habido un desafío de las instituciones ante el progreso. Cuando hablamos de instituciones, normalmente nos referimos a la iglesia. Si bien hay otras más, la iglesia es la que ha tenido más peso, digamos, en este aspecto. Analicemos cuál es un desafío crucial. Algunas instituciones, como les decía, como la iglesia, insisten en mantener creencias inmutables sobre demonios desde hace siglos. Su error está en ignorar que Dios es sabio y progresivo. No revela lo mismo a sociedades primitivas que a civilizadas. Si una religión se aferra a errores anticuados, tanto en lo espiritual como en lo científico, termina generando desconfianza. Cuando el conocimiento humano avanza y las instituciones niegan a actualizarse, inevitablemente surge desconfianza hacia estas instituciones. Recordemos, la verdad divina es eterna, pero nuestra comprensión de ella debe crecer y evolucionar con el tiempo. Ahora bien, examinemos la visión tradicional que atribuye todas las manifestaciones espirituales como demonios. Es decir, hay una creencia de que todas las manifestaciones que ocurren ahora en la actualidad solo ocurren por obra y gracia de demonios. Según esta perspectiva, los demonios actuarían con astucia para engañarnos. Primero despertarían nuestra curiosidad con fenómenos aparentemente inofensivos o maravillosos. Si se revela su poder sobrenatural, calmarían nuestros temores pidiendo confianza. Usarían fraudes dignos de la serpiente antigua. Se harían pasar por divinidades, por genios buenos, o incluso tomarían nombres y apariencias de difuntos queridos. Así mezclando algunas mentales con mentiras, harían aceptar el error. Esta lógica explicaría todos los fenómenos históricos, pitoístas que profetizan en trance, oráculos en bosques o fuentes, y hoy las mesas parlantes o el magnetismo. Se argumenta que resultados sorprendentes, a menudo ridículos, solo pueden venir de culto a potencias oscuras u ocultas. Finalmente, se señala una prueba de su maldad. Estos seres ocultos demoníacos intentarían borrar dogmas como el pecado original, la resurrección corporal o las penas eternas, creando una religión cómoda, sin deberes morales. Entonces se alerta que solo volviendo a la fe se evitaría que esta invasión demoníaca ocurriera. Entonces tenemos que tener cuidado, por un lado, de estas doctrinas, de estas enseñanzas que vienen y nos dicen de que los demonios vienen a tratar de tentarnos, ¿no? Que todo el tiempo tenemos demonios al lado nuestro y que tratan de decirnos qué hacer en ese sentido, ¿no? Avancemos ahora al corazón del debate. Toda la teoría anterior descansa en dos premisas. Es decir, recordemos la teoría.
nos dice que todas las manifestaciones espirituales están siempre relacionadas con demonios y que estos demonios están tratando siempre de llevarnos por el camino del mal, podríamos decir, ¿no? Ahora, quiere decir que ángeles y demonios son seres completamente distintos de las almas humanas, y las almas humanas serían inferiores incluso a los demonios en inteligencia y facultades. Esto nos lleva a concluir que solo los demonios intervienen en manifestaciones atribuidas a difuntos. Pero observemos, la posibilidad de que las almas se comuniquen es un hecho verificable por experiencia, no solo una creencia. Pero por ahora admitamos hipotéticamente la doctrina tradicional y veamos si sus propios argumentos se contradicen. Profundicemos en las incoherencias de esa visión. Usando su propia lógica, según la doctrina tradicional, los ángeles se dividen en tres categorías. Unos sirven en el cielo, otros gobiernan en el universo y otros custodian la tierra, incluyendo los ángeles de guarda. Además, algunos de estos ángeles terrestres se rebelaron y llegaron a convertirse en demonios. Aquí surge un problema. Pongámonos a pensar lo siguiente. Si Dios es infinitamente justo y bueno, y es perfecto en ser justo y bueno, ¿por qué permitiría que los demonios tengan poder ilimitado para engañarnos mediante manifestaciones, mientras que restringe a los ángeles buenos? Imaginemos estos dos escenarios. Si Dios diera igual poder a ángeles y demonios, ya sería un favor excesivo hacia el mal. Y el otro escenario sería, si además le dan el monopolio de la tentación a estos demonios, permitiéndolos incluso simular bondad para engañar, esto sería una trampa para nuestra fragilidad como humanos. Entonces surge la pregunta, ¿dónde queda la justicia divina si los demonios pueden abusar de nuestra confianza en Dios? La razón se revela ante esta parcialidad hacia el mal. Por eso, antes de aceptar teorías, debemos contrastarla con hechos reales. Analicemos la siguiente contradicción. Si los demonios, como se describe, conservan sabiduría angelical, más astucia suprema, y su único objetivo es arrastrarnos al infierno, ¿por qué actuarían contra sus propios intereses? Entendemos que intenten seducir a quien van por buen camino, pero analicemos lo absurdo que es su supuesto comportamiento con los que ya son su presa. Entonces, ¿por qué un demonio incitaría, por ejemplo, a un ateo vicioso a rezar a Dios, por ejemplo? ¿Por qué le mostraría las delicias de los espíritus buenos y el horror de los malos? ¿Por qué lo animaría a renunciar al vicio si ya está camino al infierno? Sería como un mercader que elogia la competencia o un reclutador que desalienta el servicio militar. Lo expuesto hasta el momento nos lleva a pensar que no todas las manifestaciones espirituales vienen de los demonios. Si Dios da a los demonios más poder para perder que a los ángeles para salvar, ¿no sería Dios cómplice del mal? ¿Por qué permitiría que ellos tengan medios directos, como las manifestaciones, para
para hacer el mal y atar de manos a los ángeles guardianes? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? En la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. E incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. En este pasaje de la Biblia, Dios promete, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, mis siervos y siervas profetizarán. Preguntémonos entonces, ¿no describe esto exactamente la mediunidad universal que estamos viendo el día de hoy? Incluyendo a los niños que están naciendo, ¿no? Niños de ahora. Los apóstoles anunciaron esto como un favor de Dios. ¿No deberíamos verlo igual? Y si los teólogos actuales lo llaman demoníaco, estarían contradiciendo la Biblia que dicen defender. La coherencia nos exige reconocer el cumplimiento de esta profecía y es digno de celebrarse, no de condenarse. Hoy condenamos, perdón, aclaremos una confusión crucial. Se acusa al espiritismo de ser magia moderna, similar a oráculos paganos. Pero observemos las diferencias esenciales. Podemos ver en la siguiente tabla cuáles serían las diferencias entre lo que llegaría a ser la magia y el espiritismo actual. La magia busca controlar espíritus con rituales. El espiritismo, por el otro lado, invita al diálogo libre y respetuoso. La magia usa fórmulas, talismanes y días propicios. El espiritismo rechaza todo lo ritual, solo importa la intención. En la magia se persiguen beneficios egoístas, como tesoros o poder. En el espiritismo se busca el crecimiento moral y consuelo. En la magia se considera espíritus fuerzas sobrenaturales. En el espiritismo reconoce que son almas humanas en evolución. Hoy condenamos la magia tanto como la iglesia, porque pretende dominar fuerzas ocultas. El espiritismo condena prácticas mágicas y demuestra su inutilidad. Nuestro objetivo es distinto. Nuestro objetivo es recibir orientación de espíritus elevados, ayudar a espíritus imperfectos a mejorar y mantener vínculos amorosos con nuestros seres queridos.
El espiritismo dice, los espíritus no están a nuestras órdenes. Nosotros interactuamos con ellos en un marco ético y de respeto. Si alguien es sanado mediante influencia espiritual, realmente no importa si lo atribuyen al diablo o a Dios, el bien se ha realizado, es innegable. Y como bien dicen, si el diablo cura, al menos hace algo bueno. Es una frase, ¿no? Y la iglesia condena prácticas de magia o hechicería, como evocaciones egoístas o adivinación. Y tenemos razón al apoyar esta condena. Pero su error es confundirlas con el espiritismo genuino. El espiritismo genuino rechaza todo abuso, evocaciones frívolas o búsqueda de beneficio personal. El espiritismo genuino exige pureza de intención, igual que la religión rechaza los falsos devotos. En pocas palabras, podríamos decir que el espiritismo genuino rechaza toda la columna de la izquierda en la tablita que estamos viendo en pantallas, ¿no? Pero, ¿cómo nos comunicamos con los espíritus? ¿Cuáles deberían ser nuestros principios éticos del diálogo con los espíritus? Comprendamos las bases del intercambio espiritual según el espiritismo. 1. Tiene que haber respeto y jerarquía moral. Ningún espíritu puede ser forzado a comunicarse. Si es nuestro igual o superior en evolución, carecemos de autoridad sobre él. Solo si es menos evolucionado y buscamos su bien, espíritus superiores podrían facilitarnos el contacto con este espíritu. 2. Tiene que existir disposición interior. Lo esencial es el recogimiento, fe y deseo de bien. Elevar el alma en silencio atrae a espíritus nobles. La pureza de intención es nuestro mejor talismán. 3. Rechazamos lo mágico. Objetos, medallas o fórmulas no influyen en los espíritus. La materia es irrelevante para ellos. Los talismanes solo existen en mentes crédulas. 4. Debemos tener sencillez y prudencia. No existen palabras secretas. Solo tenemos que invocar en nombre de Dios, y eso es suficiente. Nuestra comunicación debe evitar citas nocturnas o lugares lúgubres. Suelen ser bromas de espíritus burlones. También ningún día y ninguna hora es mágico. El mejor momento es cuando estamos serenos y enfocados. 5. Hay límites en el conocimiento. No podemos acceder a todo el conocimiento. Por ejemplo, el futuro. Dios lo oculta para preservar nuestro libre albedrío. Y solo se revela excepcionalmente si ayuda a cumplir un bien mayor. Tampoco podemos acceder a ciencia o riquezas ilimitadas. Los espíritus no dan descubrimientos ni tesoros. La ciencia exige esfuerzo humano y los tesoros indicados suelen ser lecciones contra la avaricia. 6. Las comunicaciones espirituales o los fenómenos espirituales son fenómenos naturales, no milagros. Las comunicaciones ocurren mediante leyes fluídicas naturales. Como un médico que salva vidas con ciencia, no hay milagro. En una mesa que gira, un medium que escribe, el charlatanismo solo existe donde hay ignorancia.
¿Ángeles o demonios? Es la pregunta. Aquí tenemos una dicotomía y surge la frase: los ángeles jamás realizarían actos indignos, como mover mesas. Y es verdad, por un lado el espiritismo coincide. Los espíritus superiores no realizan acciones triviales o ridículas. Justo por eso distinguimos entre comunidades nobles y fenómenos físicos elementales. También tiene que existir una coherencia histórica. Si en la Biblia los ángeles realizaron apariciones, curaciones y profecías, que son hechos que existen en la actualidad, que ocurren, ¿por qué el día de hoy sería obra demoníaca? ¿Acaso Dios cambió el método? ¿Por qué llamaríamos indigno a un espíritu que convierte a ateos en personas piadosas? ¿O por qué sería indigno un espíritu que guía a viciosos hacia la reforma? ¿O por qué sería indigno un espíritu que consuela a quienes lloran? Sería absurdo. El verdadero criterio que tendríamos que tomar en cuenta es el fruto moral de las comunicaciones. Todos los fenómenos son explicables, no son misteriosos. Hoy comprendemos estos hechos por leyes fluídicas. Atribuirlos al demonio es como en la antigüedad se veía, o como cuando se pensaba que un eclipse era brujería, o como cuando se pensaba que cuando caía un rayo, un dios estaba descargando su furia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos reconocer de esto? Que podemos darnos cuenta que podemos distinguir a los espíritus elevados de los inferiores mediante la comunicación que estos espíritus tienen. El lenguaje de los espíritus superiores siempre es digno y noble. Sus mensajes son lógicos, sin contradicciones, llenos de sabiduría y moral pura. Hablan con concisión, sin palabras vacías, mostrando benevolencia y humildad. Solo se enfocan en comunicaciones que nos instruyen moral e intelectualmente. Por otro lado, en contraste, los espíritus inferiores revelan su naturaleza por los siguientes aspectos. Normalmente su verborrea es pomposa y disfraza su ignorancia. Tiene contradicciones, tiene máximas inmorales o consejos absurdos. Tiene expresiones groseras, frívolas o arrogantes. Mientras la teología tradicional atribuye a los demonios una inteligencia comparable a los ángeles, el espiritismo demuestra que los espíritus menos evolucionados tienen limitaciones reales. Su horizonte moral e intelectual es estrecho. Cometen errores al responder preguntas complejas. Son incapaces de realizar las hazañas que se atribuyen a los demonios. Aprender a diferenciar estos niveles espirituales nos protege de engaños de espíritus inferiores. Ahora bien, reflexionemos sobre un principio esencial. Ningún espíritu se manifiesta sin el permiso de Dios. Esto incluye tanto a los elevados como a los menos evolucionados. Cuando evocamos un espíritu, no viene por obligación, sino por voluntad divina y además por su libre albedrío.
Cuando invocamos a un espíritu, el espíritu también puede negarse si la solicitud es frívola, al igual que nosotros ignoraríamos llamados triviales. También los espíritus superiores acuden solo con fines útiles, mientras que los inferiores pueden ser guiados por los superiores para hacer el bien. Por eso es que los espíritas siempre inician con una oración. Una oración de ejemplo podría ser la que tenemos en pantalla, ¿no? Podría decirse así: ruego a Dios permita a un buen espíritu comunicarse. Damos continuación a la oración según al rezo, según corresponda a la situación, ¿no? Podríamos continuar: y a mi ángel guardián apartarse de espíritus inferiores. Y continuar tal vez según requiera la situación, ¿no? Con el rezo, ¿no? Entonces, este podría ser como que un corto ejemplo de un rezo, ¿no? Esto refleja nuestra convicción. No tenemos poder sobre los espíritus. Todo depende siempre de la voluntad divina. Ahora bien, preguntémonos lo siguiente: ¿realmente Dios enviaría solo secuaces del infierno a quienes necesitan luz? La lógica nos dice que los demonios solo atienden a herejes, a impíos o a criminales. Pero pensemos juntos lo siguiente: ¿dónde queda la misericordia divina? Sería como un médico que solo visita a sanos e ignorando a los enfermos. Jesús nos enseñó, por ejemplo, en Lucas 5:11, y dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los espíritus elevados actúan igual, buscan a quienes yerran para guiarlos. Hoy vemos cómo comunicaciones espirituales convierten a ateos en creyentes, a viciosos en virtuosos. ¿Podemos llamar entonces a esto una obra demoníaca? ¿Podemos llamar una obra demoníaca a quien hace orar a quien nunca oró, por ejemplo? Esto sería como maldecir al médico que cura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. Ahora bien, ¿por qué Dios envía espíritus en nuestros días? Y podríamos llegar a tres conclusiones. La primera sería que tras 18 siglos, el Evangelio solo alcanzó a una décima parte de la humanidad. Miles de seres humanos mueren sin conocer a Jesús. Y Jesús mismo fue rechazado por los poderosos en su época, igual que hoy se rechaza a los espíritus, por ejemplo. ¿Por qué más envía Dios a los espíritus? Dios también los envía innumerables veces porque llegan a humildes y poderosos, para poder llegar a humildes y poderosos, sabios e ignorantes, enseñar en todas las lenguas y culturas, y ayudar en la lentitud de la evangelización tradicional. También Dios envía espíritus para apoyarnos. Nos da un ejemplo
Jesús en Mateo 7:16, cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir esto que cuando veamos a los espíritus nos daremos cuenta del grado de elevación que tiene este espíritu por los frutos, por la comunicación que tenemos con estos espíritus. Los espíritus elevados abren ojos ciegos a verdades espirituales, curan enfermos por energías divinas, consuelan afligidos, reuniéndolos con sus seres queridos. Estos son frutos buenos que nos dan una idea del espíritu con el que estamos contactando. Por otro lado, Dios siempre usa lo humilde. ¿Acaso fue indigno Jesús que naciera en un pesebre o que sanara con lodo? Dios elige medios sencillos para llegar a todos. Las mesas parlantes fueron solo el inicio. Lo que empezó como juegos de mesa hoy genera comunicaciones éticas transformadoras, genera consuelo científico ante la muerte, genera una revolución espiritual pacífica. Entender con mayor claridad cómo funcionan estos fenómenos el día de hoy nos genera más tranquilidad y más confianza en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, vamos a terminar siempre dando gracias nuevamente a Dios Padre Madre por permitirnos recibir esta información, por entender mejor cómo funciona todo lo que tiene que ver con su voluntad divina y con todo lo que nos rodea. Damos siempre gracias por tener el pan en la mesa, alimento para nuestro ser, nuestro cuerpo, alimento espiritual, alimento mental. Damos gracias siempre por nuestros seres queridos, por nuestra salud y siempre por todo lo que recibimos, por toda la abundancia que tenemos. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es, hecho está. Buenas noches de Dios, hermanitas, hermanitos. Buenas noches, Cristian. Gracias por tu clase y gracias también a todos los presentes. Bendiciones. Que la pasen un fin de semana súper. Estamos en un jueves, un viernes tal vez, también feriado. Que la pasen re bien con todas sus familias. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, buenas noches.